Bueno, aquí estamos de regreso, hermanos y hermanas, para continuar estudiando nuestro principio, principio número 10, que el Israel de Dios hoy no se debe entender literalmente y localmente, sino que se debe entender como un Israel espiritual que se encuentra en todo el mundo, un Israel global. Ahora, en los próximos minutos que nos quedan durante esta sesión, vamos a estudiar el material que se encuentra en la página 243 del manual, del tomo 1 del manual, las 3 etapas en la historia de Israel. La primera etapa de la historia de Israel comienza alrededor del año 1445 a.C. El pueblo de Israel se encontraba en el monte Sinaí. Habían cruzado el Mar Rojo y habían llegado al Sinaí. Y cuando llegaron al Sinaí, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Vamos a leer Éxodo 19 y los versículos 1 al 6. Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí. Dice allí, en Éxodo 19, 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Fíjense que ahora Moisés sube al monte. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Es decir, Dios le dice a Moisés: quiero que le impartas un mensaje al pueblo en mi nombre. Versículo 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Es decir, ustedes vieron las maravillas que yo hice para librarlos a ustedes. Yo los amo. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo, pero había condición. Note lo que dice el versículo 5. Ahora pues, sí condicional, ¿verdad? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, es decir, si ustedes prometen obedecer mi voz y hacer un pacto conmigo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Yo pregunto, ¿escogió Dios incondicionalmente a Israel? ¿O había condiciones? Había condiciones. Dios no escogió a Israel automáticamente, apostataran o fueran fieles o no. No, Dios dice: ustedes van a ser mi tesoro sobre todos los pueblos si dan oído a mi voz y guardan mi pacto. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces ahora Dios le dice a Moisés: este es mi mensaje para Israel. Yo los libré porque los amo. Ahora yo quiero que el pueblo me haga una promesa de que ellos van a obedecer mi voz y van a guardar mi pacto. Y entonces si ellos dicen que sí, el pacto está completo. En el capítulo 19 y el versículo 7 y 8 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ahora Moisés trae el mensaje al pueblo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Yo pregunto, ¿se había hecho entonces un pacto? Sí, un pacto requiere dos grupos, dos personas. Dios dice: yo quiero hacer un pacto con ustedes. Si ustedes obedecen mi voz y guardan mi pacto y prometen hacerlo, entonces yo seré a vosotros Dios y vosotros me seréis por pueblo. Esa es la fórmula del pacto. El pueblo prometió obedecer a Dios. Y luego en Éxodo 40:34 dice que Dios vino, la Shekinah vino para habitar en medio del pueblo. Dice allí en Éxodo 40:34
Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es decir, ahora Dios vino a habitar en medio de su pueblo, el pueblo que había hecho este pacto con el Señor. Ahora, más adelante se construyó un templo más permanente, porque el tabernáculo en el desierto era una carpa, porque estaba moviéndose. Pero luego, cuando se establecieron en la tierra prometida, Salomón construyó un templo más permanente. Leamos 1 de Reyes 8 y el versículo 10 y 11. Esto está sucediendo en el año 960 a.C. Nuevamente encontramos que cuando se construye el templo, la Shekinah gloriosa, la presencia visible de Dios, entra en el templo. Dice allí: pero tú no edificarás la casa, está hablando a David, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y luego nos dice en el capítulo 7 y el versículo 1 de Primera de Reyes, que la Shekinah gloriosa de Dios entró en el templo. Dios vino a habitar en medio de su pueblo. Pero el pueblo de Israel no obedeció el pacto de Dios. Durante los próximos 800 años después del pacto que hicieron en el Sinaí, el pueblo de Israel se rebeló constantemente contra Dios. Desobedeció la voz de Dios y no guardó el pacto. Desde 1445 hasta el cautiverio babilónico. Y esto a pesar de que Dios mandó mensajeros constantemente a ellos. Dice en 2 de Crónicas 36, 14 al 16, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, ¿qué? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Yo pregunto entonces, ¿qué hizo el pueblo durante los siguientes 800 años después que hicieron el pacto en el Sinaí? Se rebelaron una y otra vez contra Jehová. Hasta el punto, y Dios les mandaba mensajeros y profetas para amonestarlos y no hacían caso, hasta que dice aquí que ya no hubo remedio. Tan terrible fue la apostasía de Israel que Ezequiel 16:15 nos dice, Dios hablando a Israel: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. En el Sinaí se casaron con Dios, porque el pacto fue un pacto matrimonial. Cuando leen Jeremías 31, se casaron con Dios, pero luego le jugaron sucio a Dios, fornicando con todas las naciones circundantes hasta que no hubo remedio. Y por eso en el año 592, estamos al pie de la página 244, en el año 592 antes de Cristo, se ve a un carro glorioso que viene del norte, viene del cielo, para juzgar a la ciudad de Jerusalén. Dice allí en Ezequiel 1:4, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Es decir, Dios vino del norte, el norte es el cielo,
Recuerdan que Lucifer dijo que iba a ocupar el lugar del trono de Dios en los lados del norte. Así que el norte en realidad es el cielo. Dios vino del norte para juzgar a Jerusalén en el año 592 por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Y la peor abominación era que estaban adorando al Dios Sol. Estas abominaciones iban a llevar finalmente a la asolación de Jerusalén. Es decir, las abominaciones iban a llevar a la asolación de Jerusalén. De ahí viene la expresión abominación asoladora. No olviden eso, muy importante. La palabra asolación se refiere a la terminación del orden civil y religioso de Israel y también la destrucción de la ciudad, del templo y sus muros. Es decir, por causa de sus fornicaciones, de sus abominaciones, Dios iba a asolar la ciudad, los muros, el templo, y el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia por sus pecados. La abominación llevó a la asolación. Y eso me hace pensar, haciendo un paréntesis, es interesante que la sierva de Dios, hablando de los Estados Unidos, dice que la apostasía nacional llevará finalmente a la ruina nacional. Eso pasó con Israel. La apostasía nacional, que es la abominación, las abominaciones, llevó a la asolación, es decir, llevó a la ruina nacional del pueblo de Israel. Así que Dios vino del norte al templo de Jerusalén para hacer una obra de juicio. No todos los que estaban en la ciudad eran apóstatas o estaban practicando las abominaciones. Por eso fue necesario hacer una separación entre los fieles y los infieles en este juicio. Por eso vino Dios del norte al templo de Jerusalén, para separar a los fieles de los infieles. Ese juicio se describe en Ezequiel 9, 1 al 6. Dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano ángeles que vienen a destruir y desolar la ciudad por sus abominaciones. Y entre ellos había un varón vestido de lino, que no es más ni menos que Cristo Jesús, que viene ahora a juzgar a la ciudad, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Versículo 3: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que fíjense que los que estaban clamando y gimiendo, que no estaban practicando las abominaciones, se colocó una marca sobre ellos para que cuando la ciudad fuera destruida, su vida fuera preservada. Sigue diciendo en el versículo 5, después que se hace la obra de separación, y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, es decir, después que se hace la separación, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Es decir, Dios vino a juzgar, a hacer una obra de separación entre los fieles que no iban a ser destruidos cuando viniera Nabucodonosor contra la ciudad, y aquellos que estaban practicando las abominaciones que iban a ser destruidos cuando Nabucodonosor viniera a destruir la ciudad. Ahora, cuando terminó este juicio de separación, algo muy interesante sucedió. La Shekinah gloriosa que habitaba en el santuario se retiró del templo.
Noten lo que dice Ezequiel 10:19. No olviden todos estos detalles porque vamos a volver a ellos en unos momentos. Toda esta historia parece académica, pero tiene gran importancia para entender este principio de quién es el Israel de Dios hoy. Ezequiel 10:19 dice: y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. Es decir, el carruaje vino a juzgar y ahora se está retirando. Y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Es decir, que se ha movido la Shekinah del lugar santísimo a donde se hizo el juicio, ahora se ha movido a la puerta del templo. ¿Y para qué? La gloria fue a la puerta oriental del templo, que era la entrada al templo. Muy sencillo. La gloria de Jehová iba a retirarse del templo. La presencia de Dios iba a retirarse de la ciudad. Y entonces, por causa de las abominaciones, iba a venir la asolación o la destrucción. Noten Ezequiel 11, 22 y 23, el momento en que finalmente la Shekinah se va de la puerta del templo y fíjense a dónde va. Dice allí en el capítulo 11, 22 y 23, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová, ¿qué hizo? Se elevó de en medio de la ciudad. Es decir, ¿qué va a hacer la gloria de Jehová ahora? La gloria de Jehová salió del lugar santísimo a la puerta oriental y ahora se eleva de en medio de la ciudad. ¿Y a dónde va? Dice, se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Cuál es el monte que queda al oriente de la ciudad de Jerusalén? El monte de los olivos. Es decir, ahora la gloria de Jehová se va del lugar santísimo, va a la puerta del templo, se levanta de la ciudad, se posa por un corto tiempo en el monte de los olivos, se retira finalmente al cielo de donde vino para hacer el juicio, y ahora la ciudad ha quedado desamparada y viene la destrucción. Esa destrucción se describe en 2 de Crónicas 36, 17 al 21. Estamos en la página 246, la parte de arriba de la página. Viene Nabucodonosor. La ciudad ha sido desamparada. Los únicos que ahora van a tener protección son ¿quiénes? Los que clamaban y gemían y fueron marcados para no ser destruidos. Dice allí en el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. ¿Recuerdan lo que leímos en Ezequiel 9? Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Esta es la asolación. ¿Por qué vino la asolación? Por las abominaciones. ¿Perecieron todos? No, no perecieron los que habían sido juzgados para vida. Sigue diciendo en el versículo 20, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos. Pero permanecieron solo 70 años, porque dice, hasta que vino el reino de ¿quién? De los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento, fíjense, el tiempo de su asolamiento reposó hasta que ¿cuánto tiempo? Hasta que los 70 años fueran cumplidos. Esa fue la primera oportunidad de Israel. Hicieron pacto en el Sinaí, desobedecieron el pacto, Dios los juzgó,
desamparó la ciudad, posándose por un momento en el Monte de los Olivos, abandonó la ciudad fue destruida, los muros, los palacios, también dice que el templo fue destruido y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero eso no fue el fin, porque el pueblo de Israel tuvo una segunda etapa, una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad vino cuando después de los 70 años se dio un decreto para que ellos regresaran otra vez a su tierra. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23 relata ese decreto que fue dado para que el pueblo regresara para reconstruir primero el templo, luego para reconstruir la ciudad, los muros y para restablecer otra vez su religión. Dice allí en 2 de Crónicas 36, 22 y 23, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, es el 536 a.C., para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Fíjense, interesante, este rey pagano, persa, dice, Dios me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Y luego dice, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y el templo se reconstruyó. No voy a relatar toda la historia, no se reconstruyó inmediatamente, porque la gente regresó, pusieron los fundamentos, estaban muy contentos de poder construir, pero luego hubo oposición y dejaron de construir. Eso fue en el año 536. No fue sino hasta el año 520, 14 años después, que se dio otro decreto por Darío el persa, a donde les dijo, pónganse las pilas, construyen el templo. Y en 5 años construyeron el templo, terminándolo en el año 515. Pero ahora viene algo muy interesante. Y es que el templo que fue construido, cuando se terminó, no entró en el templo la Shekinah gloriosa. Es más, algunos de los que vieron este templo habían visto el templo que construyó Salomón. Y quiero que noten la reacción que ellos tuvieron cuando vieron este templo, este segundo templo que fue construido después de los 70 años. El libro de Ageo, capítulo 2 y el versículo 2 y 3 relata. El libro de Ageo en su totalidad describe la reconstrucción del templo, pero noten lo que dice los versículos 2 y 3. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es decir, comparado con el primer templo, este templo no es nada. Este templo es feo. Bueno, no feo, pero muy inferior. Y luego Dios hace una promesa que hasta el día de hoy los judíos están tratando de entender. Ageo 2, versículos 6 al 9. Ageo 2, 6 al 9. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Algunas versiones traducen, vendrá el deseado de todas las gentes. ¿Quién es ese? Jesús. Y luego dice, llenaré de gloria esta casa, ese templo inferior, supuestamente. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y luego hace esta promesa que los judíos nunca entendieron. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero ese templo nunca alcanzó la gloria que tenía el primer templo.
Entonces, ¿será que no se cumplió esta profecía? Sí se cumplió. Ahora escuchen bien. Durante este periodo, cuando reconstruyeron el templo, Dios mandó muchos mensajeros al pueblo de Israel, como había hecho al principio. Les mandó a Ageo, les mandó a Zacarías, les mandó a Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel, les mandó a Esdras, a Nehemías, Malaquías, y finalmente hasta Juan el Bautista les mandó para amonestarlos de que fueran fieles a Dios, pero no prestaron ninguna atención y por eso no estaban preparados para la llegada de Jesús. Ahora, este segundo periodo de gracia que ellos recibieron fue el periodo de las 70 semanas. ¿Saben cuándo se restableció plenamente la teocracia judía? El templo se construyó y se terminó en el año 515, pero no significa que Israel comenzó a funcionar como nación. Todavía había que construir los muros, todavía había que restablecer su sistema de sacrificios, todavía tenía que reconstruirse la ciudad, etc. El decreto que se dio fue en el año 457 para edificar y restaurar a Jerusalén. Edificar significa edificar físicamente la ciudad, significa edificar sus muros, edificar las calles, edificar la ciudad, etc. Mientras que la palabra edificar y restaurar, restaurar significa restablecer otra vez su orden civil y su orden religioso. Ese decreto se dio en el año 457, es decir, Dios le dio al pueblo judío una segunda oportunidad, 70 semanas. Le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Es una segunda oportunidad que le está dando Dios durante las 70 semanas. Mandándole todos estos mensajeros para ayudar a reconstruir el templo, a reconstruir los muros, a reconstruir la ciudad, para restablecer el orden civil, para restablecer el orden religioso. Y Dios les envió mensajeros, pero continuaron de la misma forma con su apostasía. Se termina la segunda etapa de oportunidad que Dios les da. Y ahora viene la tercera etapa, la tercera oportunidad que les concede Dios. La tercera oportunidad se las da Dios durante la última de las 70 semanas. La última de las 70 semanas es cuando Jesús viene a este mundo para andar entre los judíos y para enseñarles la verdad. Ustedes recuerdan que cuando se terminó de construir el segundo templo, los viejitos que habían visto el primer templo, dice, esta casa no es nada comparada con la primera casa, con la que construyó Salomón. Y se hizo la promesa, este templo, este segundo templo, sobrepasará en gloria el primer templo. ¿Cómo se cumplió eso? Vamos a Juan 1 y el versículo 14. Estamos en la página 247. Juan 1 y el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su ¿qué? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo pregunto, ¿quién caminó y enseñó en ese segundo templo? Jesús. Por eso es que la gloria del segundo templo fue mayor que la gloria del primer templo. Y saben, los judíos siempre estaban hablando de la gloria del templo que construyó Salomón. Y dicho sea de paso, no debemos llamarlo el templo de Salomón, era el templo de Jehová construido por Salomón. Y tampoco debemos hablar del arca de Noé, porque fue el arca de Dios construida por Noé. Y tampoco debemos hablar de la escalera de Jacob, porque era la escalera de Jehová que Dios le mostró a Jacob. El templo que construyó Salomón, los judíos siempre estaban diciendo, ¡ay, qué templo era ese! Vamos a leer
Lucas 12 y el versículo 27. Jesús dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. En el pasaje paralelo a este, en Mateo 12 y el versículo 42, fíjense lo que dijo Jesús. Él es la gloria mayor en el templo, en el segundo templo, después que el templo de Salomón fue destruido. Dice en Mateo 12, 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí que más que Salomón en este lugar. ¿Cómo es que la gloria de la segunda casa era mayor que la primera casa? No por su estructura física, sino porque Cristo Jesús, la Shekinah gloriosa en persona, enseñó y caminó en los atrios del templo. En Lucas 19, 37 al 38, encontramos la gloriosa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Dice allí en Lucas 19, 37 y 38, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz y gloria en las alturas. Recuerdan que la profecía decía que en este lugar habrá paz. Ahora fíjense qué interesante. La Shekinah gloriosa que vino del cielo, en Ezequiel capítulo 9, vino del norte, pero entró a la casa por la puerta oriental para entrar al lugar santísimo. Luego se retiró y reposó por un tiempo sobre el monte de los olivos, para luego retirarse de la ciudad y dejar a la ciudad desamparada. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo, cuando entró a Jerusalén, entró por la puerta oriental de Jerusalén? ¿Y saben a dónde fue Jesús cuando entró por la puerta oriental? Entró al templo. Jesús está haciendo lo que sucedió con el primer templo, que fue destruido en los días de el profeta Ezequiel y también el profeta Daniel. Jesús entra por la puerta oriental, entra al templo, y ahora en el templo Jesús comienza a enseñar en los atrios. Lucas 19, 47 y 48 dice, y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban ¿qué? Procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Así que Jesús ahora entra al templo. Él es la Shekinah gloriosa en el templo, y ahora va a ser un juicio de separación. Yo pregunto, ¿purificó Jesús el templo al final de su ministerio? Sí, Señor. Noten Mateo 21, 12 y 13. ¿Qué ocurrió cuando Jesús entró al templo? Mateo 21, 12 y 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y ahora fíjense a cómo se refirió Jesús al templo. Y les dijo, escrito está, mi casa. ¿Cómo se refirió Jesús al templo? Cuando entró al templo del oriente, mi casa, casa de oración será llamada, mas la habéis hecho cueva de ¿qué? De ladrones. Y fíjense, dice que entró al templo de Dios y Jesús dijo, esta es mi casa. Y luego por 3 capítulos, después de entrar al templo, capítulo 21, capítulo 22 y el capítulo 23, Jesús, la Shekinah gloriosa, enseña en el templo, invitando a los judíos a recibirlo como Salvador personal. Lo interesante es que a pesar de que Jesús en el templo dio varias parábolas,
amonestando al pueblo judío, instándolos a que lo aceptaran como Salvador. Ellos lo rechazaron, como en los días de Ezequiel el pueblo había rechazado el mensaje de Dios. Ustedes conocen la parábola de la higuera. Hay todo un material en el manual sobre la higuera. Juan el Bautista, cuando él predicó, él dijo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y cualquier árbol que no produzca ¿qué? Fruto es cortado y echado en el fuego. Ese árbol del cual él hablaba era la nación judía. Aunque no dice que es una higuera, cuando comparamos todo lo que dicen los evangelios, sabemos que ese árbol al cual se refirió Juan el Bautista era una higuera. 2 años y medio después que Jesús había comenzado su ministerio, dio una parábola que se encuentra en Lucas el capítulo 13. Y en esa parábola, él contó que Dios dijo: yo he venido a esta higuera por 3 años y no he conseguido ni un solo fruto en esta higuera. Y lo interesante es la cronología, porque para el tiempo en que Jesús contó esa parábola, habían pasado 2 años y medio de su ministerio, pero Juan el Bautista ya había predicado 6 meses. Es decir, que cuando Jesús contó la parábola, desde que predicó Juan habían pasado 3 años. Y es interesante, en la parábola Dios dice: he venido 3 años buscando fruto en este árbol y no lo he conseguido. Es decir, el árbol del cual habló Juan no había producido fruto. Y entonces Dios dice: lo voy a cortar. Juan había dicho: córtalo si no produce fruto. Pero el viñero, que representa a Jesús, dice: no lo cortes ahora. Dame 1 año más. Lo voy a abonar, lo voy a regar, le voy a dedicar atención especial. Y si produce fruto después del año, bien. Si no produce fruto, entonces lo cortas. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo del ministerio de Jesús faltaba? 1 año, porque su ministerio duró 3 años y medio. Así que llega al final del año y Jesús ve en la distancia una higuera. Y le dice a sus discípulos, la higuera representaba a Israel, le dice a sus discípulos: oye, vamos a esa higuera para ver si conseguimos fruto. Esto ya es después del año, el año adicional. Y va y encuentra este árbol lleno de hojas, ostentoso, pero no tiene ni un solo higo. ¿Y qué hace Jesús con la higuera que representa a Israel? Dice que maldijo la higuera. Le digo: nunca más produzcas fruto. Está hablando de Israel, el Israel literal. Mateo 21 y el versículo 18 y 19. Y esto lo está enseñando en el templo. En Mateo 21, 18 y 19. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego ¿qué? Se secó la higuera. Y en Lucas dice que se secó de raíz. ¿Qué pasa cuando un árbol se seca de raíz? That's it. Terminó. Ahora, Jesús también contó en el templo otra parábola, la parábola de la viña. Se encuentra en Mateo 21 y el versículo 33 al 43. Todo esto lo está enseñando Jesús en el templo. Le está tratando de amonestar a los judíos. Dice: yo he venido a juzgar para hacer una obra de separación. Recíbame como Salvador. No sean rebeldes. Dice ahí en el versículo 33, y yo voy a interpretar rápidamente, y ustedes, los que tienen el manual, tienen en corchetes algunas notas explicativas que yo añadí para que la puedan entender mejor. Dice Jesús: oído otra parábola, hubo un hombre padre de familia, ese Dios el Padre, el cual plantó una viña, la viña es Jerusalén, la cercó de vallado, la ley, cavó en ella un lagar, doctrinas verdaderas, porque el vino no fermentado representa doctrinas verdaderas. Edificó una torre, que es el templo, y la arrendó a unos labradores, la nación judía, y se fue lejos.
¿Están captando el significado de la parábola? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos. ¿Quiénes son estos siervos que envió? Es la primera oportunidad. Los mensajeros desde Moisés hasta el cautiverio babilonio. Son los primeros mensajeros. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Qué hicieron con la primera oportunidad? La despreciaron. ¿Y qué hace? Envió de nuevo otros siervos. Después del cautiverio, ¿mandó Dios otros siervos? Sí, Ageo, Zacarías, Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías, Malaquías, Juan el Bautista. Más que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. ¿Cuántas oportunidades van? 2. Finalmente. ¿Cuál oportunidad sería esa? La última semana. La tercera oportunidad. Finalmente, ¿qué hizo? Les envió a su hijo. ¿Quién es ese? Jesús. Diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. Jesús murió fuera de Jerusalén, ¿sí o no? Le echaron fuera de la viña y le mataron. Y ahora Jesús hace la pregunta. Ellos no han caído en cuenta de que está hablando de ellos. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores que tuvieron esta última oportunidad y mataron al hijo? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Fíjense, ¿los destruirá cómo? Sin misericordia. Quiere decir que la gracia se cerró. Y arrendará su viña a otros labradores. ¿Quiénes son los otros labradores? Los gentiles, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, es decir, de la nación judía como teocracia, y será dado ¿a quién? A gente. Es la palabra etne, que se traduce gentiles en el Nuevo Testamento, y dado a gente que produce ¿qué? Los frutos de él. ¿Están captando lo que Jesús está haciendo aquí? Y luego el Señor Jesucristo concluye su enseñanza en el templo pronunciando ayes sobre los escribas y fariseos. Se encuentra en Mateo 23, versículo 29 al 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y están con la intención ya de matar a Jesús. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y luego dice Jesús, vosotros también llenad la medida. ¿Qué significa esa expresión? Llenad la medida. La copa que de su iniquidad se llenó. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, ¿cuándo les quitó el reino Dios a la nación judía? Ni siquiera fue cuando crucificaron a Jesús, porque se le había dado 70 semanas al pueblo judío y la crucifixión solo fue la mitad de la última semana. La oportunidad debía durar 3 años y medio más. ¿Me están entendiendo? Y Jesús comprendió eso. Aún después de su muerte, todavía se enfocó en alcanzar a los judíos. Nota lo que dice Mateo 23, 34 al 36 y el tiempo de los verbos. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas.
Jesús está en el templo y está por morir. Pero está diciendo, yo les voy a mandar, ¿qué cosa? Yo les voy a mandar profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos de ellos, ¿qué? Futuro, mataréis. ¿Y qué más? Crucificaréis. Y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y luego dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Prometió Jesús todavía mandarle más mensajeros por 3 años y medio más. Fíjate, qué misericordia tan grande. Ahora, aquí viene algo interesante. Noten el versículo 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Cuando Jesús entró al templo, dice que entró al templo de Dios y dijo, esta es mi casa. Ahora noten, cuando Jesús sale del templo, la Shekinah sale del templo después de haber entrado para tratar de conquistar a los judíos. Cuando sale, dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y la palabra desierta es la misma palabra asolación. Vuestra casa es dejada asolada, pero aún 3 años y medio después de eso, Dios extiende la misericordia. Ahora, ¿recuerdan qué sucedió cuando la Shekinah abandonó el templo en el Antiguo Testamento? ¿A dónde se posó? En el Monte de los Olivos, como no queriéndose ir. ¿A dónde fue Jesús después que salió del templo y por la puerta oriental de la ciudad? Se sentó en el Monte de los Olivos y habló de la destrucción de Jerusalén. ¿Están captando esto? Esto es tipología. Ve, Mateo 24 y el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ahora la Shekinah se va. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y dice, mira este templo tan grande y tan majestuoso. Versículos 2 y 3. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, a donde se sentó la Shekinah en el Antiguo Testamento cuando salió del santuario, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahora el Señor Jesucristo combina 2 eventos. Habla de la destrucción de Jerusalén y luego combina con eso la destrucción final del mundo. Es decir, dice, en la destrucción de Jerusalén hay un símbolo de lo que va a ser la destrucción final del mundo. Y quiero que noten en Mateo 24 y el versículo 15, el Señor Jesucristo habla de la abominación asoladora de la cual habló Daniel el profeta. Si ustedes van a la profecía de Daniel 9, muy interesante, dice que al final de las 70 semanas iba a venir a ejércitos para destruir a Jerusalén por segunda vez. Es decir, ya se estaba diciendo que el pueblo de Israel iba a rechazar el último llamado. E iban a venir ejércitos para destruir otra vez la ciudad por haber rechazado a Jesús. Dice en Mateo 24:15, Jesús está hablando, por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Recuerdan eso en el Antiguo Testamento? Las abominaciones llevaron a la desolación. Ahora el pueblo judío también está practicando abominaciones que va a llevar a la desolación de la ciudad. Jesús dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora de que habló Daniel el profeta, Daniel 9, la conclusión de las 70 semanas, el año 34, dice que los fieles debían ¿qué? Huir para no perecer en la destrucción. Yo pregunto, ¿hubo un proceso de marcar a los fieles antes de la primera destrucción de Jerusalén? ¿Se marcó a los fieles antes de la segunda destrucción de Jerusalén? Sí. Cuando ellos vieron la señal, ¿qué hicieron? Huyeron y salvaron su vida. Lucas 21 nos explica qué es la abominación asoladora. Mateo dice, cuando vean la abominación asoladora, pero Lucas explica qué es eso.
Dice en Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada ¿de qué? De ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Están captando el cuadro? Y luego en Lucas 19, 41 al 44, Jesús, cuando está descendiendo por la cuesta del Monte de los Olivos para entrar a la ciudad, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Está hablando sobre la destrucción de Jerusalén por los romanos, como sucedió con Jerusalén con Nabucodonosor. Yo no sé si ustedes me están siguiendo. Es una repetición de lo que sucedió. 3 llamados. Y cuando rechazaron al Hijo, no había más oportunidad. ¿Qué más podía hacer Dios para la nación judía? Podía salvar individuos de la nación que aceptaran a Jesús, pero la nación, como teocracia, concluyó su función. Sigue diciendo aquí, versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y luego da la razón: porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Tiene Dios otro plan para la nación de Israel? ¿Dios tiene un plan para el Israel literal después del rapto de la iglesia? El plan de Dios para la nación de Israel terminó. Ahora, no significa que después de esto individuos judíos no se podían salvar, porque Saulo de Tarso se salvó después del año 34. Individuos judíos se podían salvar, pero la teocracia judía concluyó. Ya no es la nación escogida de Dios. El Israel de Dios hoy son donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Si sois de Cristo, simiente de Abraham sois. Son los que han sido circuncidados en su corazón. Quiere decir que la guerra final no es los árabes contra los judíos, sino los que en verdad se han entregado a Cristo versus los que profesan haberse entregado y no lo han hecho en verdad. Entonces, ¿cuáles son las 3 etapas de Israel? Primera etapa, se hace el pacto en el monte Sinaí. El pueblo se rebela contra Dios. Así que Dios los lleva al cautiverio babilónico. Pero las 70 semanas Dios dice: les voy a dar una segunda oportunidad. Les voy a dar 490 años para tu pueblo y tu ciudad, le dice Dios. Les voy a dar la oportunidad otra vez. Y les manda profetas y mensajeros. Hacen lo mismo que hicieron con la primera oportunidad, la desperdician. Así que Dios dice: voy a mandarle a la nación mi propio hijo. La tercera oportunidad, la última de las 70 semanas. Y van a respetar a mi hijo. Pero ¿qué va? En vez de respetarlo, lo echaron de Jerusalén y lo crucificaron. La casa de ellos quedó desierta. Ahora, ¿cuál es el evento que concluye las 70 semanas? Le dio Dios al pueblo judío aún 3 años y medio más después de decir: vuestra casa es dejada desierta. Oiga, ¿qué les da 3 años y medio más? Porque tenía que darle 70 semanas. Cuando murió, solo eran 69 y media. ¿Qué evento marca la terminación de la gracia para la nación judía? El apedreamiento de Esteban. Ahora escuchen bien. Casi nunca se estudia el asunto del apedreamiento de Esteban. Sencillamente decimos: cuando apedrearon a Esteban, ahí fue que se cerró la gracia para la nación judía. Pero son pocos los que estudian la evidencia para comprobar que fue ese evento lo que cerró la gracia para la nación judía. Hay múltiples razones que vamos a estudiar en nuestro próximo tema, por las cuales queda claro bíblicamente que cuando se apedreó a Esteban, se terminaron los 3 años y medio adicionales de las 70 semanas
concluyeron las 70 semanas y ya la gracia terminó para la teocracia judía. Y ahora Dios no tiene una nación especial. Su nación son todos aquellos que se han entregado a Cristo como Salvador y como Señor, y que proclaman su mensaje al mundo, cuyos corazones han sido circuncidados, que han tenido una vida transformada por el Espíritu de Dios. Quiero leerles para terminar una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos. La sierva de Dios dice: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. ¿Cuál fue el gran pecado de los judíos? Rechazaron a Cristo. Ahora, ¿cuál va a ser el gran pecado del mundo cristiano al final de la historia? Dice, el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. ¿Saben que ese es el mismo pecado? ¿Qué es la ley? ¿De quién es un reflejo la ley? La ley es un reflejo del carácter de Cristo. Es Cristo en forma escrita. La ley es Cristo en forma escrita. Así que si usted crucifica la ley, ¿a quién está crucificando? A Cristo. Porque la ley es un reflejo de quién es Jesús. Así que usted no puede decir, como dicen los cristianos, yo amo a Jesús, pero no quiero su ley. ¿Cómo es que usted dice, yo amo a Jesús, pero no me gusta el reflejo de Jesús? Es el mismo pecado que cometió la nación judía. Crucificar la ley significa crucificar a Jesús. Y eso es lo que sucederá al final de la historia, cuando el mundo cristiano crucifique la ley, específicamente un mandamiento de la ley, el mandamiento del sábado. Esto marcará una apostasía nacional que llevará ultimadamente ¿a qué? A la ruina nacional. La sierva de Dios dice que cuando se dé la ley dominical en los Estados Unidos, Dios escribirá en el cielo, en los libros celestiales, apostasía nacional. Y esto será seguido por la ruina nacional. Lo mismo que pasó con el pueblo judío por rechazar a Cristo, sucederá al final de la historia con el mundo cristiano por haber rechazado la ley, que es un reflejo del carácter de Cristo. Oremos. Padre, hemos hablado de cosas solemnes, tal vez un poco fuerte, pero es la verdad de tu palabra. Tú amas, Señor, a los judíos. La nación ya no juega un papel en las profecías, pero en el judaísmo hay muchedumbres de personas que van a aceptar a Jesús. Será glorioso ver a esos hijos tuyos en el reino. Te ruego, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu se pueda alcanzar a todos los que son sinceros de corazón. Te pido que nos bendigas ahora al regresar a nuestros hogares. Llévanos con tu protección y vuélvenos a traer mañana para continuar estudiando estas grandes cosas de tu palabra. Gracias por estar con nosotros y por respondernos, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.